dar un solo lugar en todo el universo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿A quién se le llama el lucero, hijo de la mañana? A Lucifer, ¿correcto? Satanás era el lucero de la mañana, Lucifer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a ¿quién dice? A Dios, al Altísimo, ¿no es cierto? Ahora fíjense en esto. Si Lucifer quería ser como Dios, y si él hacía creer en el cielo que él era también un Dios, pregunto, ¿como Dios podía crearse un lugar de la nada o no? Claro, un Dios puede hacer eso, un Dios puede crear algo de la nada. Dios ha creado todo lo que existe de lo que no existía. Fíjense lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, es decir, de la nada. Así fue como Dios trajo a la existencia las cosas. Ahora, si el diablo decía que él también era Dios, ¿qué tenía que hacer? Debía crear su propio, ¿qué? Universo. Él debía haber hecho sus propios planetas. ¿Por qué quería la Tierra si él era un Dios? Así que no tenía sentido lo que decía. Entonces, cuando se vino a la Tierra, Dios inmediatamente crea al hombre. Y cuando crea al hombre, significaba que Satanás tenía que agarrar sus maletas y salirse de la Tierra. Pero el diablo dijo, si me voy de acá, ¿dónde voy a vivir? Junto con sus ángeles. Eran la tercera parte de las estrellas del cielo, de ángeles que se trajo a la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4. Fíjense lo que dice allí. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que es Satanás, el dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Apocalipsis capítulo 1, verso 20. ¿Quiénes son las estrellas? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ¿quién? Los ángeles. Así que en el símbolo bíblico las estrellas son los ángeles. Y la tercera parte de estrellas del cielo sería ¿qué? La tercera parte de los ángeles del cielo. Es decir, se los arrastró con el engaño. Ahora, ¿dónde se iba a ir a vivir con tantos ángeles? Inmediatamente Satanás dijo, solo hay un camino que queda. ¿Cuál? Hay que hacerlo pecar al hombre. Porque si el hombre peca, algo va a pasar. ¿Qué cosa era ese algo? Génesis capítulo 2, verso 15 al 17. Fíjense lo que dice allí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué dice? Así que entonces el diablo, al haber escuchado eso, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, inmediatamente dijo, si yo lo hago pecar al hombre y come del árbol prohibido, el hombre va a tener que morirse. Dios lo va a sacar y ahí me quedo con la tierra. O sea, el plan ya estaba totalmente definido. Y si en realidad no hubiera habido salvación para el hombre y el hombre hubiera tenido que morir instantáneamente al comer del árbol, Satanás hubiera tomado la tierra y Dios no se la hubiera podido quitar. ¿Por qué? Porque la estaría ganando legalmente. Pero ¿qué sucede? Que Dios ya había hecho provisión. A Dios nada lo toma por sorpresa porque es Dios. Aquí venía la competencia, vamos a llamarle así, entre Dios y Satanás. ¿Quién de los dos era más inteligente y quién demostraba ser Dios? Dios, como conocía todo, sabía que el hombre iba a pecar. Y muchos preguntan y dicen, ¿y si Dios sabía que el hombre iba a pecar, para qué lo creó? Eso es lo que todos preguntan y Satanás trata de sembrar esa duda. Entonces Dios, sabiendo que el hombre iba a pecar, Dios es malo, porque sabiendo que iba a pasar eso, todavía lo crea. No, señor. La semana pasada yo había dicho que cuando Dios creó a los ángeles,
Los ángeles no son como Dios, son simples seres creados y pueden equivocarse. ¿Y se equivocaron o no? Sí, la tercera parte se equivocó, porque se vino con el diablo. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estos ángeles se equivocaban, Dios les daba todavía la oportunidad de corregirse. Porque como Él había creado seres libres, Él sabía que todo ser libre está en posibilidad de poder equivocarse. Y por esa razón, cuando Satanás se equivocó, Dios todavía le dio tiempo para que se arrepintiera. Pero no quiso hacerlo. Se rebeló y llevó a cabo una guerra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Fíjense lo que dice allí. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Jesús. Miguel significa el que es igual a Dios, ¿correcto? Y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Y qué pasó? Verso 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que entonces Satanás desató una guerra en el cielo y recién fue expulsado del cielo. Así que tuvo un buen tiempo para arrepentirse. Porque todo ser libre que es tendiente a equivocarse, también Dios, que es misericordioso, le daba la oportunidad de corregirse. Ahora, lo mismo pasaría con el hombre, solamente que a diferencia de Satanás, que conocía todo en el cielo y que no tenía razones para pecar y que nadie lo tentó a él, el hombre fue tentado. Esa es la gran diferencia. Y como el hombre fue tentado, Dios determinó que Él salvaría al hombre dando su propia vida. Esa era la gran diferencia entre Satanás y el ser humano. El ser humano iba a recibir la gracia de Dios para poder vencer el pecado. Satanás perdió toda gracia de Dios cuando se rebeló en el cielo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al 20. Miren cómo ya estaba dispuesto Jesús para salvar al hombre. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Desde cuándo se destinó que Jesucristo iba a dar la vida por el hombre? Desde antes de su creación. Lo que significa que Dios ya hizo aunque el hombre pecara, ya tenía ¿qué cosa? Un sustituto, un salvador, que iba a ser Jesucristo. Por eso, cuando la mujer recibe la fruta de la serpiente y se la come y peca, no se muere, quedó viva, porque inmediatamente ¿quién se puso en el medio? Jesús. ¿Qué cosa dijo? Yo voy a dar mi vida por ella, voy a salvarla, a ella y a su marido, porque luego de eso dice que la mujer fue y le pasó la fruta ¿a quién? A su marido. De manera que entonces, como ya Cristo estaba desde antes de la fundación del mundo destinado para salvar al hombre, Cristo se interpuso para que no muriera. Y así de esa manera, la muerte de Cristo hace posible que el hombre, aunque haya pecado, sea como que nunca hubiese pecado. ¿Está claro? Por eso es que nosotros le pedimos perdón de nuestros pecados a Cristo, ¿no? Cada vez que cometemos un error, le pedimos perdón y con su sangre nos limpia, pero luego nos esforzamos para no volver a cometer ese error hasta obedecer los mandamientos de Dios, porque en el cielo no va a entrar ningún desobediente a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado no deja participar del reino celestial. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué pasa con el pecado? Y ahora vamos a ver qué cosa es esa palabrita llamada pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es, ¿qué dice? Muerte. Es decir, el precio de haber desobedecido Adán y Eva a la ley de Dios le iba a traer como resultado la muerte. Y por esa razón es que Jesucristo paga por cada pecado que cometemos. En otras palabras, nosotros fuimos los culpables de que Cristo tenga que morir en la cruz del Calvario, porque cada vez que rompemos nosotros la ley de Dios, que es pecado, entonces deberíamos morir.
Imagínense si Cristo no hubiera dado su vida por nosotros y existiéramos todos los que estamos hoy. Si hoy día pecáramos solo en pensamiento, inmediatamente caeríamos fulminados. No tendríamos Salvador. No habría humanidad. Así de sencillo. Porque no hay nadie en la tierra que no peque. ¿Qué dice el texto bíblico? En Romanos capítulo 3, verso 10. Vamos a leer lo que dice. Fíjense. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Verso 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, toda la humanidad peca. Y como todos pecan, entonces ya no existiría. Pero gracias a la muerte de Cristo, es que el hombre tiene una segunda oportunidad para poder resarcir su vida corrigiéndose. Es por eso que nosotros, a medida que vamos aprendiendo la palabra de Dios, vamos obedeciendo lo que vamos conociendo. Para eso venimos a la iglesia. Y cuando empezamos a luchar para obedecer, a veces cometemos errores, que es lo natural en el ser humano. Para esos errores es que Cristo dio su vida, para que cada vez que tú quieras obedecer, si cometieras un error, Él pueda abogar por ti. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, fíjense lo que dice allí. Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Es decir, la muerte de Cristo hace posible que podamos obedecer los mandamientos de Dios. Y cuando llegamos a obedecer todos los mandamientos de Dios, somos recibidos en el reino de los cielos para vida eterna. O sea, nuestro trabajo aquí en la tierra es aprender a obedecer todos los mandamientos de Dios. ¿Correcto? San Lucas capítulo 10, verso 25 y 26. ¿Qué dijo Cristo que había que hacer para entrar en la vida eterna? He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué cosa tenía que hacer este maestro para salvarse? Seguir lo que dice la ley de Dios. Y en 1 Corintios 7, 19, miren lo que dijo el apóstol Pablo. 1 Corintios 7, 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Es decir, en este mundo nosotros venimos a la iglesia a estudiar la palabra de Dios solo con un fin. ¿Cuál? Obedecer la ley de Dios. Y una vez que logremos eso, en el cielo se nos dice, entra la vida eterna. ¿Por qué? Ahora con la obediencia significa que vas a vivir como Dios te pide en el cielo. Es tu idoneidad para el cielo. Bueno, pero eso significa que aunque el hombre iba a pecar, para Dios iba a ser como que no hubiera pecado. O sea, ¿cuál es el problema de decir ahora, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo creó? Precisamente Él sabía que iba a pecar, lo creó y dejó que llegara hasta ese punto de pecado y le dijo, no te preocupes porque ya tienes un médico, tienes un salvador. Un hombre se fue a la selva, juntamente con 3 personas, y a los 3 les da sus inyecciones y les dice, miren, si los pica una serpiente, no lo piensen 2 veces. Agarren su inyección y se la ponen, es su antídoto. Ni siquiera me vengan a preguntar si lo van a tener que hacer. Ahí tienen su antídoto. Se fueron, estaban caminando por allí y a uno de ellos le pica la serpiente. Y comienza a gritar, me ha picado, me ha picado. Y lo llamaba al que le estaba guiando. Me ha picado la serpiente, ¿qué te he dicho que tienes que hacer? Ah, ya, mi inyección. La saca y a los 30 segundos ya está mejorando. Y luego, a los 2 minutos, está caminando tranquilo. ¿Por qué? Porque usó su antídoto. Así también, Jesucristo es nuestro antídoto. Mientras vamos caminando en la obediencia a los mandamientos de Dios, si cometemos un pecado, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente tomar nuestro antídoto. Muy bien. Ahora, ¿cómo fue que Satanás engañó a Eva? Esto es algo interesante. ¿Y cómo la llevó al pecado? Primera de Juan 3:4, ¿qué cosa es el pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué significa la palabra infracción? Cuando ustedes se pasan en luz roja o se pasa el que maneja en luz roja, ¿qué le dice el policía? ¿Usted ha cometido qué? Ha desobedecido la ley del reglamento del tránsito.
Así también cuando se desobedece la ley de Dios se llama infracción de la ley. Y a ese acto se le llama, ¿qué cosa? Pecado. El pecado solamente es desobediencia a la ley de Dios, no tiene otro concepto. Pecado significa transgresión de la ley. El pecado no es una cosa que te mancha y se ve. Solo cuando está grabado el pecado recién se manifiesta abiertamente. El pecado simplemente es una desobediencia desde tu pensamiento hasta tu acción. Comienza con el pensamiento, el deseo, como Eva, como lo vamos a ver en un momento, y termina con el acto, ¿correcto? Para que se llegue hasta el acto, tiene que pasar un buen tiempo. Y cuando ya llega al acto, es cuando el pecador se descara. Y ya no le importa, ¿no? Comienza a tomar por las calles, borracho, insulta, habla malas palabras, grita, golpea. Ya él manifiesta por completo su acción. Muy bien. Así entonces, lo primero que tenía que hacer Satanás con Eva, ¿qué cosa era? Llevarla al deseo de infringir, ¿qué cosa? La ley de Dios, el mandato, la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. Fíjense lo que dice allí. Pero la serpiente era astuta, es decir, que era inteligente, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Fíjense lo que ahora hace la serpiente, le busca conversación a la mujer, la motiva. ¿Cómo hace? La hace dudar de la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Dios les ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto? La pregunta era capciosa. Y la mujer, miren cómo respondió. Verso 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Por qué respondió así ella? ¿Qué le estaba diciendo el diablo? Retrocedamos al verso 1 y miren la pregunta que hacía él. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Miren cómo está diciendo. ¿Dios dijo eso? No, pero aparentemente sí. Vamos a ver por qué. Dios había dicho, no van a comer de todo árbol del huerto, porque hay uno del cual no van a comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero también esto suena como a decirle, Dios les ha dicho que no coman nada del huerto. Entonces por eso la mujer se enredó. Esa forma de hablar de Satanás se llama astucia. ¿Correcto? La astucia del diablo era que parecía que estaba diciendo lo que Dios dijo. Parecía. Pero estaba utilizando la palabra de Dios de una forma enredosa. En un momento nos vamos a dar cuenta cómo reconocer cuando el diablo te habla enredosamente. Ahorita lo vamos a ver. Todo está en la Biblia. Seguimos leyendo. Verso 3 ahora. ¿Qué pasó? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Miren ahora. La mujer estaba consciente de que no existía otro ser aparte de ella y de su marido que hablar en el huerto. Así que cuando vio hablando a la serpiente, debió de haber llamado ¿a quién? A Adán. Adán, la serpiente está hablando. Dime tú, si vieras que tu mascota se pone a hablar, ¿te quedarías tranquilo y conversarías tranquilo con ella? ¿O te asustarías? ¿Qué? Mi perro está hablando. O sea, sería algo sorpresivo. La mujer extrañamente se quedó conversando con la serpiente. ¿Por qué? Por la pregunta que había hecho la serpiente. La motivó a la mujer. La serpiente, entonces, era el animal más hermoso que había en el huerto. Volaba en ese tiempo. Era como una mariposa, solo que gigantesca. Pararse en el árbol la tremenda serpiente era un espectáculo atrayente. Y la mujer se dejó llevar por la belleza, porque vio algo atrayente y le gustó, le encantó. Eso se llama encantar a una persona, ¿correcto? Y por esa razón se quedó conversando con la serpiente. Y más aún cuando vio que la serpiente estaba con la fruta masticándola. Esta no se muere. Dios ha dicho que se iba a morir. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17, fíjense lo que dice allí. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente
¿Qué le estaba pasando a la serpiente que no se moría? Y ahora volvamos a Génesis capítulo 3, verso 3. Miren lo que la mujer dijo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, esto está hablando Eva, no comeréis de él ni... O sea, no solo por comer te morías, sino ¿por qué? Por tan solo tocar. ¿Y cómo la serpiente estaba ahí parada en todo el árbol, tocando todo lo que estaba en el árbol? Porque para estar en el árbol estaba tocando las hojas, los troncos, todo estaba tocando. ¿Por qué no se moría? Entonces, por eso la mujer quedó sorprendida cuando le dijo, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morí. Le estaba comprobando que no se moría. ¿Por qué la serpiente no se murió? ¿Ah? ¿Por qué la serpiente estaba ahí en el árbol? Y ahí es donde viene la astucia. Porque cuando Dios dijo esa orden de morir por tocar el árbol, ¿se lo dijo a quién? A Adán, pero no le dijo eso al diablo. Solo la prueba era ¿para quién? Para Adán y para Eva, para nadie más era la prueba. Y más aún, el huerto era grande, no era pequeño. Ellos tenían para recorrer cantidades de lugares. Habían cientos de árboles en el huerto de todas las frutas deliciosas. No necesitaban tener que ir por ella. ¿Por qué? Porque Dios hizo provisión para que hubieran tantos árboles frutales que no desearan el que estaba en el medio. Imagínense, un padre trae un saco de manzanas y les dice a sus hijos, hijitos, les he traído manzanas. Y saca todas las manzanas y están ahí puestas. Y de pronto el padre agarra una y la pone en la mesa. Todo eso tienen para comer. Es la única que no me van a tocar. Al que toque esa manzana, le cae. Ellos no tienen razón para tocarla. ¿Por qué? Tantas manzanas ahí que han salido del saco que no necesitan tocar la otra. ¿Por qué no quiere el padre que toquen esa manzana? Porque cuando la vio negra y agusanada. Entonces les dijo, no van a tocar, porque si ustedes tocan, les cae el chicote. Y de pronto uno de los hijos viene y agarra esa manzana y comienza a masticarla. Viene el papá y le da su chicotazo, ¿no? Papá, ¿por qué eres malo? ¿Por qué me pegas? ¿Por una fruta me vas a pegar? ¿Tú le pegarías a tu hijo por querer comer una fruta? ¿Lo matarías a tu hijo por quererse comer una fruta? ¿Y cómo Dios iba a matar al que se comiera la fruta? ¿Ah? Sonaba ilógico. Sin embargo, el asunto era porque en ese árbol había algo negativo. Era el árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios no quería que lo toquen porque no quería que ellos prueben lo malo. ¿Está claro? La prueba era esa. Ahora, si ustedes se recorrían todo el jardín del Edén, imaginemos que todo Arequipa es el jardín, ¿ah? El único lugar donde tú podías pecar era en ese árbol. Después, si te recorrías toda la ciudad, no había pecado. Satanás no te podía fastidiar en ningún lado. No había forma de que te tentara. Solo si te acercabas al árbol, era tu tentación y tu pecado. Entonces muchos dicen, pero la prueba era súper fácil. Claro que sí. Miren, Adán cuando fue creado no tenía un solo pecado. Salió perfecto de las manos del Creador. No había cometido ni un solo error ni en pensamiento. Lo que significa que Adán no gustaba de pecar. Nosotros que cargamos la naturaleza pecaminosa de Adán porque ya la heredó, nos sentimos inclinados hacia el mal. Vamos a una fiestita, un licorcito, una copita, un cigarrito. Vamos a divertirnos. Y estás ahí pensando, ¿no? Papá, ¿puedo ir a la discoteca con mis amigos? No. ¿Pero por qué eres malo? Todos van menos yo. Me estás volviendo antisocial. Y te empiezas a defender, ¿no? Es porque estamos inclinados ¿a qué? Hacia lo malo. Pero Adán no tenía eso. Si tú a Adán lo tentabas y le ponías oro, plata delante, mira Adán, cuánto esto es solo para ti. Hubiera mirado, lo botaba y decía, me vas a engañar a mí. A Adán tú no lo podías tentar fácilmente porque no tenía naturaleza pecaminosa.
Así que haber caído en esta prueba tan sencillita lo hacía más culpable que nunca. Si nosotros, los que estamos hoy con nuestra naturaleza caída, hubiéramos estado en el jardín del Edén, hubiera sido más disculpable que se nos perdone a nosotros, porque nosotros ya cargamos naturaleza inclinada al mal, pero Adán no. En Adán se vio algo más fuerte. ¿Cómo fue que cayó? Es el gran misterio, ¿no? Cómo un ser sin pecado, sin naturaleza pecaminosa, sin posibilidad de ser tentado, ¿cómo se dio? ¿Qué fue lo que pasó? Solo nos queda una respuesta. Usó de su propia voluntad y su libertad y eligió el camino equivocado. Así que eso lo hace mayor en pecado que nosotros, pero no que el diablo. Esa es la gran diferencia. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Satanás le dijo a la mujer que no moriría, ¿qué ocurrió? Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren ahora, Dios les ha mentido. Dios es egoísta. Lo que pasa es que Él sabe que si ustedes comen del árbol, se van a volver igualitos ¿a quién? A Él. Fue el mismo hecho que a Satanás lo llevó en el cielo a pecar. Fíjense, ¿por qué dije que Satanás quiso ser como Dios? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan por qué dije que Satanás quería ser como Dios? Porque se veía como hermoso, bello, y veía que todos los demás ángeles que estaban en el cielo no los superaban en conocimiento. Y por eso llegó a decir, yo puedo ser ¿qué? Esa tentación iba a pegar fuerte en Adán y Eva. ¿Saben por qué? Porque Adán y Eva eran perfectos. Pero entre Adán y Eva iba a ser más fácil que cayera en esa tentación la mujer y no el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer? ¿Qué? ¿Machismo? No. Lo que pasa es que hasta ese momento, aquí en la tierra, todo lo que se veían eran figuras varoniles. Ahí estaba Dios, ahí estaba Adán, ahí estaba Jesucristo. Es decir, se veían figuras varoniles. Pero la única figura distinta fue ¿quién? La mujer acá en la tierra. Así que, como la mujer entre todos ellos era distinta, Satanás la llevó por el lado de la vanidad y la hizo caer. De tal manera que entonces fue a ella quien le dijo, mira, si comes esto vas a ser como una ¿qué? Diosa. Y le encantó la idea a la mujer. ¿Cómo sabemos? Miren cómo. Versículo 6. Génesis 3:6. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué les parece? Llegó a codiciar, a desear. La palabra codiciar significa que deseas ardientemente algo. ¿Y qué cosa quería ella? Superar en sabiduría. ¿Y a quién lo pensaba superar en sabiduría? ¿Ah? Porque a Dios no iba a poder, porque el diablo solo le prometió, serás como Dios, no más que él. Así que ¿a quién pensaba superar en sabiduría a la mujer? ¿Sobre quién se puso vanidosa la mujer? ¿Ah? ¿Sobre quién? Sobre el esposo. Fue la primera vez que se habló del feminismo en el jardín del Edén. Y Satanás llevó a la mujer a sentirse sobre el hombre. La empoderó. Y una vez que la empoderó, miren lo que hizo la mujer. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido. Ah, no fue el diablo quien le dio la fruta a Adán. ¿Quién le dio la fruta a Adán? Eva. ¿Se dan cuenta? Así que no fue el hombre el que pecó. ¿Quién fue quien pecó? Y el hombre, cuando vio que su mujer había pecado, sintió pena. ¿Ya no voy a tener a Eva? ¿Qué voy a hacer sin Eva? Para él la vida no podía existir si no había Eva. Estaba enamorado de su mujer.
Era la única mujer en toda la tierra. Así que entonces le dio pena, y a pesar de que él sabía que la mujer había desobedecido por comer el fruto, ¿qué cosa hizo? Aceptó el fruto y se lo comió. Así que Adán no fue engañado como Eva. Adán cedió por el sentimiento y la pena. Es como que Adán hubiera dicho, si no es ella ya no quiero a nadie. ¿Qué se llama eso? ¿Qué se le llama cuando alguien dice así? Si no es esa persona ya no quiero nada. ¿Qué significa? ¿Ah? Capricho. Y no solo capricho, sino la enfermedad del amor. Una enfermedad que hace que los sentimientos te ganen y ya no los principios. Y eso fue lo que pasó ¿con quién? Con Adán. ¿Por qué? Si Eva moría por haber pecado, ¿podía crearle Dios otra Eva o no? Podía ser las Evas que quisiera. Para Dios no era imposible. Y hasta podía ser una Eva mejor que la anterior. Pero el hombre se encaprichó y quiso a ella y a nadie más. ¿Se equivocó? Lo que le ganó al hombre fue las emociones. Muy bien. Ahora, si el hombre, y esta es una pregunta para que la respondamos, si el hombre hubiera estado caminando por el huerto y estuviera jugando ahí con Eva y de pronto se tropieza con un árbol y se va de cabeza, ¿no? Y se levanta, pregunta, eso antes de que pecara, antes de que desobedeciera, ¿eso que le estaba pasando a Adán hubiera sido un error o no? ¿Hubiera sido un error o no? ¿Tropezarse y caerse es un error o no? Es un error. ¿Hubiera sido un error en Adán caerse o no? ¿Y por qué no se le iba a contar eso como pecado? No sabemos cuántas veces se habrán resbalado, habrán estado jugando, se han caído, han estado saltando, han pisado mal. No sabemos. Eso era lo natural que podía pasar en el huerto. Y sin embargo, nada de eso era pecado. Pecado solo iba a ser ¿qué cosa? Comer del árbol que Dios había dicho no comerás. Tal vez así, desobedecían en eso y se llamaba pecado. Muy bien, habiendo entendido eso, ¿qué ocurrió luego de que el hombre comió del fruto? Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Por primera vez sintieron culpa y vergüenza. Se vieron desnudos porque la luz de Dios que los estaba protegiendo para que no se viera sus desnudeces, se apagó. Dejaron de brillar. Sorprendentemente, los científicos han descubierto que el ser humano, en lo profundo de sus células, tiene ciertos elementos que cuando el ser humano hace lo correcto, está haciendo lo bueno, le dan un brillo especial. Eso recién lo han descubierto. Ahora, eso significa de que antes de que el hombre haya pecado, de veras era como una luciérnaga iluminada y no se veía su desnudez. Pero eso lo vamos a estudiar en un tema científico, ¿correcto? Lo que nos interesa, se apagó esa luz y se veía la desnudez de ellos. Si siempre estaban así desnudos, ¿por qué no se dieron cuenta? ¿Por qué solo después de que pecaron? ¿Ah? Entonces al verse desnudos se avergonzaron. Pero miren lo que siempre hace el hombre. Fueron y se hicieron 2 hermosas vestimentas. ¿Así dice? ¿O qué se hicieron? ¿Qué son delantales? Con hojas de higuera. Solamente se pusieron cosas que tapaban la parte más vergonzosa. Un pedacito de hoja de higuera. ¿Y todo lo demás del cuerpo cómo estaba? Esa es la poca inteligencia cuando se peca, ¿no? O sea, porque se tapaban solamente la parte más vergonzosa. ¿Y cómo sabían que esa era la parte más vergonzosa? Porque ya estaban con el bien y el mal. La inocencia se había perdido. De tal manera que cuando se taparon la parte más vergonzosa, todo lo demás seguía igual. Así es el hombre. Cada vez que quiere esconder su pecado,
solamente esconde el pecado más fuerte de todos, porque después sigue pecando en lo demás. No puede cubrirse. El único que puede cubrir por completo la desnudez del hombre, ¿quién es? Jesucristo. Después nadie puede hacer nada por el hombre. Y es peligroso si hacia el final del tiempo nosotros no hemos cubierto todo el cuerpo. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, para cuando Cristo venga, ¿cómo deberemos estar? Vestidos como Adán y Eva al principio. Y para estar como Adán y Eva al principio, ¿qué tenemos que hacer? Haber vencido todos nuestros pecados. ¿Y cómo vamos a vencer todos los pecados? Primero tienes que conocer de qué se trata el pecado y qué cosa es pecado. Y la única forma de poderlo hacer es con la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Salmo 119, versos 9 y 11. Salmo 119, versos 9 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Verso 11. Verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti. ¿Cuál es el secreto entonces? Que tengamos que llenarnos de ¿qué? Por eso, una vez en el año hay que leer la Biblia entera. Eso se llama ¿qué cosa? El año. Si a tus hijos les dices, y esto deberían de decir todos los padres, a sus hijos que ya tienen uso de razón, decirles así: hijo, como ya tienes uso de razón y ya has aprendido a leer, ya te mandé al colegio el primer grado, el segundo grado, te estoy regalando el secreto de tu vida. Una vez que tú pones una Biblia en las manos de tus hijos, ellos empiezan a ser responsables de su vida en adelante. Tú sigues mandando porque ellos son menores de edad. Tú sigues en la autoridad de la casa. Muy bien, pero esa autoridad solo va a controlar las cosas comunes de la vida. Pero cuando le das la Biblia, le has dado el secreto de la vida. Esto es mejor que toda la herencia que tú le puedas dar. Puedes ser un multimillonario y eso no sirve para nada si no le has dado una Biblia. La Biblia no es para la religión. Una de las grandes mentiras que han hecho creer las religiones para sacarle dinero a la gente es hacerle creer que la Biblia solo es para el religioso. Eso es mentira. Los grandes, los poderosos, desde que la Biblia fue fabricada así, en este tamaño, y eso fue en el año 1789 en adelante, con las sociedades bíblicas británicas. Antes, tener una Biblia era difícil. ¿Por qué? Las Biblias, las primeras que salieron, habían sido imprimidas en un tamaño tan grande, eran gruesas, altas, son las más antiguas, y te costaban un dineral, porque no habían imprentas. La primera imprenta, que se conoce, la de Gutenberg, estaba hecha solo de madera. Y cada vez que sacabas una Biblia con esa imprenta, tenías que cambiar otra vez todos los tipos, otra vez hacerlas de madera las letritas para tener que imprimir. Así era al principio. Así que comprarte una Biblia tenías que ser un multimillonario. Solo para 1789 en adelante, las Biblias salieron de este tamaño, estos ejemplares, y podías conseguirlas a bajo precio. Tal es así que para la generación que tiene su Biblia después de esa fecha, es exigible que tenga que leer la Biblia para las cosas que se tendrían que enfrentar en estos últimos días. Pero la Revolución Francesa cambió todo, porque con la Revolución Francesa se empezó a atacar al cristianismo. Los satanistas, los creyentes de Lucifer, comenzaron a atacar a todos los cristianos y a la Biblia, y a decir que la Biblia no era verdad. Y que ¿cómo sabes tú que la Biblia no haya sido cambiada en tantos años que ha sido escrita? Por eso, la próxima semana vamos a estudiar el tema, la Biblia, de dónde viene, sus orígenes, y si todavía estas Biblias siguen siendo las mismas de siempre o las han cambiado, ¿correcto? Tal es así que desde ese periodo para acá, a los hijos se les tiene que enseñar: o agarras tu Biblia o se aprovechan de ti en esta tierra. ¿Está claro?
cuando tú le das así la Biblia y él hace su año bíblico, ya tiene poder para lograr vencer el pecado. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Finalmente, ¿en qué termina esta historia? Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10. Y ahora voy a decir algo sorprendente, que se te tiene que grabar para siempre en la memoria. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Bueno, aquí ya se notó lo que pasa con el hombre cuando peca, ¿no? ¿Qué cosa fue lo primero que hizo? ¿Culpar a quién? Yo no tengo la culpa, Señor. Ella, Eva, es la que me dio del árbol y yo comí. Claro, y como él era un bebito, se lo comió. Ahí se nota que Adán sí fue rebelde. ¿Ah? Pero ahora lo peor es que lo estaba acusando a Dios. Mira, Señor, tú no me dabas la mujer y yo estaba tranquilo. Mentira. Estaba como cuando no le dio la mujer, ¿se acuerdan? ¿Qué dice la Biblia? Estaba como triste. Porque todos los animales tenían pareja. Y él veía para sí una pareja y no tenía. No había ayuda idónea para Adán. ¿Y qué dijo Dios? Le haremos una ayuda idónea para el hombre. No es bueno que esté solo. Le vamos a darle con quién hablar. No tiene con quién hablar. Está solito. Y entonces, por eso Dios, ¿qué hizo? Lo hizo dormir, abrió la parte de la costilla, sacó una costilla y creó ¿a quién? A Eva. Así que entonces el hombre estaba mintiendo cuando se estaba quejando ante Dios y diciendo, tu culpa es por darme a la mujer. Pero la mujer no se quedó atrás. Sigan leyendo. ¿Qué pasó? Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Miren lo que estaba haciendo ella, lo mismo que Adán. Señor, ¿para qué creaste al diablo? Si tú no lo hubieras creado al diablo, nadie me molesta a mí. ¿Quién te mandó crear al diablo? ¿Y para qué lo has puesto si sabías que nos podía hacer caer? Es decir, la mujer no estaba reconociendo ni el hombre. Si ellos hubieran reconocido su pecado, si hubieran sido humildes ante Dios y le hubieran, Señor, perdónanos, hemos pecado, te hemos desobedecido, hoy día no estaríamos acá. Ni estaríamos viviendo con la tecnología de hoy. Estaríamos más avanzados, con conocimientos más profundos y viviendo en un hogar hermoso como el jardín del Edén. Pero el hombre y la mujer se encubrieron, escondieron su pecado. Proverbios capítulo 28, versículo 13, fíjate lo que dice allí. 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Pero eso no hicieron Adán y Eva. En lugar de eso, se escondieron, culparon al otro. Y el resultado, hoy día estamos acá como estamos. Ahora, en la prueba, estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida era todo lo bueno para la vida. Se llama árbol de la vida porque ahí está cómo tienes que hacer tu vida, ¿correcto? Y representa a la palabra de Dios. Las hojas del árbol de la vida son las hojas de la palabra de Dios. Así que en forma de símbolo estaba el árbol en el jardín porque todavía no había Biblia. Y Adán y Eva entendían que de eso dependía su vida eterna. Ahora, el otro árbol tenía su propio bien y su propio mal. ¿Cómo es eso? Había un bien que Dios te enseña qué cosa es el bien. Y había otro bien y mal que Satanás había inventado. Ese bien y ese mal que Satanás ha inventado es el que hoy se maneja en toda la tierra. Cuando tú no lees la Biblia, cuando tú no vas a la iglesia, tú vas a conocer el bien y el mal del mundo. Por ejemplo, en el mundo, ¿qué cosa es bueno? Es bueno que ayudes a tu mamá a barrer en la casa. Es bueno que tú tengas que darle de comer al hambriento. Es bueno que te comportes bien con tus hijos. Es bueno que les des educación. ¿Eso es lo bueno o no? Eso es lo bueno.
en el mundo. Y en las cosas de Dios, hay cosas parecidas y por eso te confundes. Porque en las cosas de Dios se te dice, tienes que educar a tus hijos, tienes que criarlos, tienes que darles de comer, tú tienes que ser obediente a tus padres. Suena parecido. Es ahí donde Satanás te puede engañar. Dios no quiere que sea la bondad del mundo la que tú aprendas, porque está mezclada con el egoísmo humano. Llega un punto donde tú dices, tengo que ser alguien en la vida. Por ejemplo, tengo que ser un médico. Y todos los demás no me tienen que ganar porque me tienen que llamar para poder trabajar. Y así tu mejor amigo sea el que esté en competencia contigo en la carrera de medicina, te olvidas de él cuando hay que llamar por turno para que vayas a trabajar. No le avisas, no le dices nada, porque te dicen solo hay un cupo. Lo miras a tu amigo y por más que haya sido el mejor, no lo ayudas. ¿Por qué? Porque se trata de tu futuro. ¿Y sabes qué cosa dices? No estoy haciendo nada malo, porque él haría lo mismo que yo. Eso no es verdad. Lo que pasa es que el egoísmo reina en el bien y el mal de Satanás. Así que vas a tener cuidado. Antes de que puedas enfrentarte al mundo, lee la Biblia siquiera una vez en tu vida, para que puedas saber qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo real. Así no te vas a dejar engañar nunca. Si Satanás te aleja de la Biblia, ya no tienes alternativa para hacer lo correcto. Necesitas dos alternativas, el diablo y Dios, para saber a quién elegir. Pero si no sabes quién es Dios y solo conoces lo que es el mundo y lo que te dicen de Dios en el mundo, te perdiste. Así de sencillo. Necesitas saber quién es Dios en verdad. Vamos a pedirle a Jesús en esta mañana que Él nos ayude para que podamos nosotros, cada uno, leer la palabra del Señor individualmente. Por eso estoy dando esos temas, para que ustedes vayan conociendo la Biblia y la vayan entendiendo. Y que la leamos en la casa para que el diablo no tenga poder sobre nosotros. Es el único camino por el cual nos podemos librar. Entonces vamos a pedirle a Jesús en oración, después de cantar para terminar, que Él nos ayude para que podamos estudiar la Biblia todos los días, que hagamos nuestro año bíblico. Acá estamos haciendo año bíblico, ¿no es cierto? Entonces tú puedes participar para ir leyendo los capítulos que se te van a ir diciendo.